Estoy en comunicación con el asambleísta ecuatoriano Héctor Yepes. Héctor, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir de la renuncia del vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenhösner, y el nombramiento, la proclamación de la nueva vicepresidente? Bueno, sobre la renuncia del ex vicepresidente Sonnenhösner, hay especulaciones de que se dio por un cálculo electoral, porque tal vez él piensa ser candidato. Sobre eso habrá que esperar si efectivamente ese rumor es cierto o no. Y cuando él sale, intenta llegar a la vicepresidencia la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, que está señalada y forma parte pues, del círculo íntimo del presidente, cuando ahorita ha habido un reparto de hospitales, de cuotas, direcciones de salud en prácticamente todo el Ecuador, un escándalo muy grande, sobre todo ahorita en plena pandemia. Es increíble ver cómo se están llevando la plata en la corrupción cuando hoy necesitarían un crédito las personas, mientras tenemos 250,000 desempleados nuevos en el Ecuador por la pandemia, por el impacto económico de la pandemia. Además, en mi ciudad, en Guayaquil, hemos tenido más de 13,000 muertos. Fuera de lo normal, solo en una ciudad en el Ecuador, la mayor tragedia de nuestra historia, Pero y la ciudad casi todo el con más país. infectados y con más muertos es Quito, a pesar En que es este una momento, diferencia mínima con Guayaquil. en este momento Quito tiene más casos confirmados de contagio, ¿verdad? Que ojo, esos casos confirmados que se registran realmente son nada en comparación con los casos reales, y eso lo admiten las propias autoridades. Eso es el que se puede hacer la prueba, que es un porcentaje muy pequeño. Gracias a Dios en Quito no ha habido la mortalidad que hubo en Guayaquil, porque lo de Guayaquil pasó en marzo y abril. Así es. Y cogió por sorpresa prácticamente a toda América Latina. Y en ese momento la provincia del Guayas, mi provincia que yo represento en el Parlamento, fue la más afectada de toda Latinoamérica. Y realmente con una mortalidad muy alta, fruto de negligencias y también de la falta de preparación del sistema de salud. Ahora en Quito, pues ha habido una mejor preparación, el tiempo y la dolorosa experiencia que hemos vivido en Guayaquil también ha permitido, por ejemplo, que los médicos sepan mejor cómo tratar, qué recetar, y si bien no hay cura, pues ir paliando y evitando pues que llegue a una mortalidad tan alta. Ahora, como te decía, en el tema de la vicepresidencia, finalmente evitamos que una persona cuestionada como la actual ministra de Gobierno llegue a la vicepresidencia, y más bien se eligió a otra persona de la terna, que es María Alejandra Muñoz, una mujer cristiana que defiende la vida y que esperemos que la trayectoria limpia que ha tenido hasta ahora se mantenga ahora en la vicepresidencia. Por supuesto, hay que estar muy Tú vigilantes de que recalcas que esté defiende a la la vida altura del cargo. cristiana. ¿El pensamiento del presidente Lenín Moreno va en esta línea o no? ¿Él es cristiano, Lenin es pro vida o está a favor de la ideología de género y del aborto? Yo creo que él ha tenido una actitud tibia en estos temas. Cuando se trató, por ejemplo, la legalización del aborto en la Asamblea, que algunos lideramos la postura de defender la vida desde la concepción, como dice la Constitución, Como debe ser, como, como Dios manda también. como Dios manda, e incluso más allá de las creencias religiosas. Yo soy católico, pero incluso Sí. más allá de eso, es que está clarito en la Constitución ecuatoriana que la vida empieza desde la concepción y merece protección legal. Y por tanto, no se puede relativizar eso como lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que el Pacto de San José también lo dice muy claramente, que la vida se protege desde la concepción. Sin embargo, cuando logramos evitar que se legalice el aborto en la Asamblea, logramos defender por 5 votos, ganamos esa batalla legislativa. Sin embargo, el presidente mandó un veto a la Corte Constitucional, que finalmente no pasó. Hemos logrado en este periodo legislativo, que ya está en la recta final, defender
la vida, evitar que se legalice el aborto en el país. O sea, la vicepresidente Muñoz puede ser un contrapeso al presidente Moreno en este sentido. Yo creo que sí, esperemos que así sea, aunque yo dudo que en lo poco que queda ya de este gobierno, que termina en mayo del próximo año, haya nuevos intentos, aunque siempre hay que estar alertas. Pero en Puede todo haber caso sí, elecciones el próximo año porque en Bolivia se suspendieron varias veces la fecha. Es muy difícil quizás un contexto electoral en este tiempo de pandemia. En este caso, ¿tienen fijado una fecha para las próximas elecciones? está fijada una fecha en el mes de febrero, no recuerdo en este momento el día exacto, pero las elecciones son en febrero del próximo año. Yo no veo ninguna razón para que esa fecha se mueva, siempre se puede adaptar todo a la situación que estamos viviendo, por ejemplo, se puede ampliar el horario, se puede autorizar más recintos electorales para evitar aglomeraciones, pero no creo que la fecha debería moverse porque la Constitución no dice cuándo deben ser las elecciones, pero sí cuándo debe asumir el próximo gobierno. El próximo gobierno debe asumir funciones el 24 de mayo del 2021 y por tanto tiene que haber el tiempo necesario para que se dé la primera vuelta electoral en febrero y la segunda vuelta electoral en el mes de abril a fin de cumplir los plazos constitucionales que no veo por qué se deban alterar. En unos días más, en unas semanas más, se va a cumplir un nuevo aniversario de Ecuador, el 10 de agosto. En este contexto de pandemia, ¿cómo van a celebrar, conmemorar esta fecha tan importante para su patria? Mira, justamente no solo se aproxima el 10 de agosto, mañana es 25 de julio, aniversario de fundación de Guayaquil, y creo que va a ser una fecha muy simbólica para todos, habiendo sido Guayaquil el epicentro de la pandemia, con la mayor tragedia en pérdida de vidas humanas de la historia de nuestro país. Nunca, nunca hemos tenido tantas muertes por un desastre, en este caso de salud, una pandemia, pero ni los terremotos, ni las peores desgracias que han pasado en la historia del Ecuador Las se guerras que tuvieron. comparan, ni las guerras tampoco, se comparan con lo que ocurrió en Guayaquil en marzo y abril. Todos hemos perdido un amigo, un familiar cercano, no solamente por el coronavirus, sino por el colapso del sistema de salud que impedía incluso atender otro tipo de emergencias. Ha sido muy doloroso y yo creo que estas fechas van a ser un símbolo de la victoria también, porque pese al dolor, pese a la tragedia, creo que aquí está claro que las familias somos más fuertes que cualquier virus, que cualquier adversidad, y si estamos juntos podemos salir adelante. Incluso a nivel político hoy hay un desgaste muy fuerte de las instituciones en el Ecuador, pero aún así mira que en la Asamblea logramos impedir que llegue una persona cuestionada y nombrar a una persona con una trayectoria sin tacha hasta ahora. Eso ya es bastante, eso significa que no todo está perdido, que hay esperanza para el Ecuador, que hay esperanza para Latinoamérica, de si los buenos se juntan, vencer a los que quieren hacer el mal, a los que quieren dañar a la familia, a nuestras sociedades, y creo que ese es el gran desafío que tenemos en estos momentos, ese es el desafío de nuestra generación, tanto en el Ecuador como en América Latina. La última pregunta, Héctor. Tú, como ecuatoriano, como asambleísta, sabes muy bien que este año se cumplieron 25 años de la guerra del Cenepa, donde valientes ecuatorianos lucharon contra otros valientes militares peruanos, un cuarto de siglo de aquella gesta, que cerró definitivamente las heridas peruano-ecuatorianas después de mucho tiempo. En este caso, tú como asambleísta, ¿no consideras que habría que darle una medalla a los veteranos del CENEPA por los 25 años, incluso trabajar el tema de las pensiones, ya que muchos sufren la pequeña pensión de guerra comparada con la pensión de guerra que tienen los veteranos de Malvinas, tanto en Perú como en Ecuador? Los veteranos a veces pasan penurias económicas a pesar de que fueron grandes protagonistas de su patria. En este caso, ¿cómo
van a trabajar para los héroes del CENEPA en estos 25 años. Totalmente de acuerdo. Hace poco, de hecho, en la Asamblea se propuso una resolución para exigir el pago de las pensiones a quienes todavía reclaman desde hace 25 años una pensión digna cuando dieron su vida, arriesgaron su vida y algunos la perdieron y sus familias lo menos que merecen es un reconocimiento justo por parte del Estado, una nación que no sabe agradecer a quienes arriesgan su vida por salvarla. ¿Una medalla por los 25 años, por el cuarto de siglo desde la Asamblea? Sin duda se puede contemplar una medalla. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero incluso más que una medalla, lo que se necesita es que se cumpla con una pensión digna para los excombatientes, porque si no agradecerán la medalla, pero darle una medalla a quien hoy tiene que mendigar una pensión, a quien no tiene para sostener a la familia luego de haber arriesgado su vida, termina siendo casi insultante también, pese a la buena intención, obviamente, que pueda haber. Es importante concientizar a los jóvenes ecuatorianos de esta gesta, ya que Ecuador tuvo eventos militares muy dignos y muy interesantes, como el tema de la defensa antiaérea, y hay muchos hechos que lamentablemente tanto el ciudadano peruano como el ciudadano ecuatoriano no conoce de su historia reciente. Así es, si me permites te comparto una anécdota personal sobre esto. Hace algún tiempo tratamos este tema en la Asamblea, en la comisión que yo presidí entonces de Participación Ciudadana. Recibimos a los excombatientes de la guerra del CENEPA y mientras estábamos en la reunión, justo yo acababa de reunirme por otro tema que no tenía nada que ver con esto, por un tema de lucha contra las drogas, con Alicia Durán Ballén y su esposo, Dan Georgita, que es experto en prevención de drogas. Alicia es la hija del difunto presidente Sixto Durán Ballén, que en paz descanse, que fue el presidente en la época de la guerra. Y yo, mientras íbamos a recibir a los veteranos de guerra, la mando a llamar a Alicia, por favor, diles que venga a dar unas palabras, porque mira qué bonita coincidencia que estemos todos aquí. Alicia fue al salón donde estábamos, bajó de mi oficina al salón y le contó a los veteranos de guerra que ella cuando era muy joven fue un día con su padre al campo de batalla y en el campo de batalla los saludaron a ellos, dos soldados. El lema de la guerra, yo me acuerdo de niño, era ni un paso atrás. Una frase muy fuerte para todos los que vivimos. Así es, una frase del presidente Sixto Durán. Y cuando pasaban por el campo de guerra, el campo de batalla, los saludaron los soldados y Alicia contaba que les dijeron: presidente, aquí estamos firmes. Nunca dimos, presidente, aquí estamos firmes. Nunca dimos ni un paso atrás. Realmente fue maravilloso, muy conmovedor el relato de Alicia. Y poco tiempo después se nos desmaya un señor. Ya Alicia se había ido. Y claro, preocupados, obviamente son personas mayores y resulta que uno de los veteranos de guerra que había saludado estaba en la misma reunión y se desmayó de la emoción. Pero más allá de la emoción, y que a mí solo contarlo me revive un momento tan especial, no es justo que quienes arriesgaron su vida por nuestra patria no tengan una pensión digna y sin duda en este año que conmemoramos los 25 años de la guerra del CENEPA tenemos que lograr justicia. Salvando la distancia, lo que gana un asambleísta, un ministro, que no arriesga su vida, que no tuvo un gesto heroico como los veteranos de guerra, realmente es inadmisible. Tanta diferencia, tanta injusticia. Así es, y el problema es que hay muchos que combatieron que no han sido acreditados como héroes de guerra, porque hay un proceso administrativo que se lleva en el Consejo de Participación Ciudadana, una institución autónoma,
que parece que ha tenido muchos problemas en la práctica. De hecho, acabamos de aprobar una resolución al respecto. De varios veteranos con la ley de héroes y heroínas. Sí, ley que fue aprobada hace algún tiempo, pero lo más grave, más allá de los cambios que pueda haber esa ley, que sí debería ser perfeccionada, es que no se ha registrado a todos los que merecen estar. Es un tema administrativo que ahorita estamos fiscalizando en la Asamblea. Muchísimas gracias, Héctor. Ojalá puedan honrar la memoria de los veteranos del CENEP y sobre todo los ecuatorianos que fallecieron. Muy amable. Muchas gracias.